Éramos 4 los que fuimos a ese viaje de camping: yo, Luis, Gerardo y Omar. La idea era pasar el fin de semana explorando la región, hacer senderismo durante el día y beber alrededor de la fogata por la noche. Elegimos un punto alejado, lejos de las áreas turísticas, un lugar del que Luis había oído hablar por un amigo. Llegamos por la tarde, montamos las tiendas y aprovechamos el resto del día caminando por la espesa maleza. El sol se puso rápido y el frío llegó junto con un silencio raro. Ningún grillo, ningún pájaro, nada, solo el viento cortando los árboles. En la primera noche, mientras intentábamos dormir, oímos pasos afuera de la tienda. Primero, fueron solo crujidos de ramas secas, muy sutiles, como si fuera un animal pequeño. Después, algo más pesado, como si alguien estuviera caminando en círculos alrededor del campamento. Gerardo gritó preguntando si era Luis u Omar, pero nadie respondió. Agarré la linterna y salí a mirar. Nada, ninguna señal de huellas, ningún movimiento en la maleza. Regresamos a dormir, pero el ruido continuó por horas, siempre cerca, siempre rondando. Al día siguiente, mientras explorábamos más el área, encontramos una construcción antigua escondida entre los árboles. Era una capilla de piedra, pequeña, medio caída, con señales de que nadie pisaba allí hacía mucho tiempo. Las puertas estaban abiertas de par en par, y en el interior, el olor a humedad y podredumbre llenaba el aire. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, símbolos que ninguno de nosotros reconoció. Algunas parecían grabadas con algo afilado, otras como si las hubieran quemado en la piedra. Luis hizo un chiste, diciendo que probablemente era cosa de gente que venía allí a hacer rituales bizarros, pero algo en aquella capilla me incomodó de una forma que no sé explicar. Fue cuando me di cuenta de que, desde afuera, alguien nos estaba observando. En medio de los árboles, un poco más allá del claro donde estaba la capilla, algo se movía. Primero, pensé que era una rama balanceándose con el viento, pero entonces vi con más claridad una sombra alta, inmóvil, entre los troncos. Intenté enfocar mejor, pero en cuanto parpadeé, ya no estaba allí. El frío en la espina dorsal vino instantáneo. Ese tipo de sensación que te hace querer salir corriendo sin mirar atrás. No les dije nada a los chicos en ese momento, pero me apuré para que nos fuéramos de allí. Regresamos al campamento antes de que el sol comenzara a ponerse, pero el ambiente había cambiado. El día estaba despejado, pero todo parecía más oscuro entre los árboles. Hasta el viento era diferente, más helado, más pesado. Gerardo comentó que sentía como si nos estuvieran siguiendo. Luis se rió, diciendo que era solo paranoia por causa de la capilla, pero nadie discutió. Tal vez todos estábamos sintiendo lo mismo, pero nadie quería admitirlo. Cuando cayó la noche, el ruido regresó, pero esta vez era diferente. No eran solo pasos alrededor de las tiendas, era algo rasguñando la lona, pasando las uñas despacio, como si quisiera probar nuestra reacción. Nadie salió a ver. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, esperando que aquello parara. En cierto momento, un cierre fue jalado levemente, como si alguien intentara abrir la tienda desde afuera. Gerardo susurró una grosería, y Luis, temblando, sacó la navaja. Pero antes de que alguien tomara valor para salir, los pasos comenzaron a alejarse. La madrugada fue larga. El silencio era aún peor que los sonidos, porque significaba que aquello todavía estaba allí, solo esperando. Cuando finalmente amaneció, arreglamos las cosas lo más rápido posible. Queríamos salir de allí antes de que anocheciera de nuevo. Pero al desmontar las tiendas, encontramos huellas alrededor del campamento. Huellas que no eran de ninguno de nosotros. Eran marcas finas, largas, casi como garras, hundidas profundo en la tierra. Fue entonces que Luis dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Señaló hacia el borde del sendero y preguntó: ¿alguien más está viendo eso? Seguimos su mirada. En medio de la maleza, colgada de una rama, había algo que no debería estar allí. Una cruz hecha de huesos. Nadie quiso acercarse. La cruz era pequeña, hecha con huesos amarillentos, amarrados con un tipo de hilo oscuro que parecía cabello.
No era algo que podría haber surgido allí por casualidad. Alguien o alguna cosa había puesto aquello allí. Luis todavía intentaba encontrar una explicación lógica, diciendo que podía ser cosa de algún ermitaño que vivía en el bosque, pero su voz temblaba. Sabíamos que aquello no era un aviso amistoso. Salimos del área lo más rápido posible. El sendero que llevaba hasta la carretera parecía más largo que antes, como si estuviéramos caminando en círculos. El GPS del celular no funcionaba, y por más que siguiéramos en línea recta, todo alrededor parecía igual. Árboles retorcidos, ramas secas rompiéndose debajo de nuestros pies, y aquel silencio opresor. Lo único que cambiaba era la sensación de que no estábamos solos. La primera vez que oímos la voz, pensamos que era Luis. Él estaba más adelante, pero cuando grité preguntando qué había dicho, él miró hacia atrás confundido. No había dicho nada. Nos detuvimos en medio del sendero, tratando de escuchar mejor. La voz vino de nuevo, un poco más distante, pero aún así lo suficientemente cerca para helarnos por dentro. Me llamaba por mi nombre, solo que no era una voz normal. Era ronca, arrastrada, como si alguien estuviera tratando de imitar a un ser humano, pero sin lograrlo bien. El pánico se apoderó. Corrimos sin mirar atrás, pisando raíces y tropezando con las piedras. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Lo peor era que no importaba cuánto corriéramos, la voz continuaba allí repitiendo mi nombre, cada vez más cerca. Fue entonces que Luis gritó y se detuvo abruptamente. Casi choqué con él. Miré hacia adelante y entendí el motivo del shock. Habíamos regresado al mismo lugar, la capilla. El tiempo parecía haberse enloquecido. El sol, que antes todavía brillaba entre los árboles, ahora apenas lograba atravesar la niebla densa que se apoderaba del área. La capilla parecía más oscura, como si algo la estuviera absorbiendo. No tenía sentido. No habíamos hecho ninguna curva, pero de alguna forma fuimos a parar allí de nuevo. Y en medio de la entrada de la capilla, entre las hierbas secas y las piedras rotas, la cruz de huesos que habíamos visto antes estaba clavada en el suelo. Nadie dijo nada. Nos quedamos allí parados, mirando la cruz como si ella fuera a darnos una respuesta. El miedo ya había pasado del límite y se veía en el rostro de cada uno que sabíamos, en el fondo, muy en el fondo, que no era más solo una cuestión de salir de allí. Algo estaba jugando con nosotros, llevándonos de vuelta a este lugar. Luis fue el primero en moverse. Agarró una piedra y la arrojó a la cruz, como si quisiera probarse a sí mismo que aquello no era nada más que un montón de huesos viejos. En cuanto la piedra tocó el suelo, el sonido resonó de una forma extraña, amortiguada, como si hubiera caído dentro de un pozo profundo. Fue ahí que oímos un crujido alto viniendo de dentro de la capilla. Después, pasos, no uno o dos, sino varios, pesados, arrastrados, acercándose a la puerta abierta. Las sombras allí dentro comenzaron a moverse, como si la propia oscuridad hubiera cobrado vida. La respiración quedó atrapada en la garganta. Las piernas no obedecían. Fue solo cuando la cosa salió de la capilla que conseguimos reaccionar. No era humana, era una silueta alta, delgada, desproporcionada. La piel parecía hecha de algo negro, más oscuro que la propia noche, como si la luz fuera succionada hacia dentro de ella. Los ojos, si es que se podía llamar así, eran dos hendiduras vacías. La forma en que se movía no era normal. No caminaba, se deslizaba. No se podía ver un rostro, pero sentía que estaba mirando directo hacia mí. No recuerdo quién corrió primero, pero en cuanto las piernas se desbloquearon, salimos disparados lejos de la capilla. El problema era que no sabíamos para dónde ir. El camino que llevaba de vuelta al sendero ya no estaba allí, o al menos no parecía estar. Los árboles parecían diferentes, más cerrados, como si el bosque hubiera cambiado de forma a nuestro alrededor. Lo único que continuaba igual era la sensación de que aquello estaba viniendo detrás de nosotros. Omar tropezó y cayó de cara al suelo. Gerardo intentó jalarlo de vuelta, pero se congeló. Su mirada ya no estaba en Omar,
sino en algo detrás de nosotros. Fue cuando oí de nuevo mi nombre, la misma voz, ronca, arrastrada, ahora bien cerca. Me giré y vi la sombra de pie entre los árboles, inmóvil, pero de alguna forma todavía acercándose, como si el propio espacio entre nosotros estuviera disminuyendo. Luis jaló a Omar por el brazo y seguimos a toda velocidad. El terreno comenzó a descender y en algún momento ya ni siquiera sé si estábamos corriendo o solo rodando colina abajo. Ramas cortaban mi rostro, piedras lastimaban las rodillas, pero nada de eso importaba. Solo quería salir de allí. Solo quería encontrar cualquier señal de que el mundo normal todavía existía. Entonces, en medio de la carrera, me di cuenta de algo terrible. El bosque estaba completamente oscuro. No era solo la noche llegando, era más que eso. El cielo todavía tenía un resto de claridad, pero entre los árboles era como si estuviéramos corriendo dentro de un agujero sin fin. El ruido de nuestros pasos parecía amortiguado, como si estuviéramos siendo tragados por el propio aire a nuestro alrededor. Y entonces, todo se detuvo. El silencio vino de una forma tan brusca que fue peor que cualquier sonido. Ningún viento, ningún susurro de hojas, nada. Solo una oscuridad absoluta y el sonido de nuestras respiraciones jadeantes. Cuando miré a los lados, ya no veía a los otros, ya no veía nada. El pánico se apoderó. Llamé a los otros, pero mi voz parecía no ir lejos. El sonido moría cerca de mí, como si el aire estuviera demasiado pesado para cargar las palabras. Caminé a ciegas, estirando las manos para intentar encontrar a alguien, cualquier cosa. Pero solo encontré el vacío. Fue entonces que sentí. No oí pasos, no vi movimiento, pero sabía que había algo allí conmigo, cerca, muy cerca. El aire se puso helado, un frío seco que cortaba la piel. Intenté correr, pero las piernas se trabaron. La respiración se hizo corta. Cada célula de mi cuerpo gritaba para salir de allí, pero yo no conseguía moverme. Un sonido surgió en la oscuridad, justo detrás de mí. No era un grito, ni un gruñido, era una respiración, larga y lenta, como si algo estuviera inhalando el olor de mi miedo. La desesperación fue tanta que caí de rodillas. Sentí una presencia, algo inclinándose sobre mí. La oscuridad parecía doblarse, cerrarse, como si yo estuviera siendo tragado por ella. Y entonces, de repente, oí un ruido alto, un estallido, como un trueno. La sombra retrocedió. La presión en el aire cambió. De un segundo para otro, estaba de vuelta en el bosque. Los árboles, el viento, todo de vuelta a la normalidad. Los sonidos de la noche regresaron de una vez, como si alguien hubiera apagado y encendido el mundo de nuevo. Miré alrededor y vi a los otros caídos en el suelo, jadeantes, como si hubieran acabado de despertar de una pesadilla. Nadie decía nada. Solo nos miramos entre nosotros, tratando de entender lo que había acabado de suceder. Pero no había explicación. No había nada. Lo único que restaba era el silencio y la certeza de que, sea lo que fuera aquello, nos había dejado ir esta vez. Nadie quiso quedarse allí ni un segundo más. Nos levantamos y seguimos en silencio, aún temblorosos, intentando encontrar el camino de vuelta. Las piernas apenas respondían, la cabeza palpitaba, pero todo lo que importaba era salir de aquel maldito bosque. Después de lo que parecieron horas caminando, finalmente encontramos la carretera. Y allí, como si nunca hubiera sido perdida, estaba nuestra camioneta. Subimos al carro sin intercambiar una palabra. Luis encendió el motor con las manos temblando, y nadie se atrevió a mirar por el retrovisor cuando comenzamos a descender las montañas. El tiempo parecía normal de nuevo, el cielo oscuro punteado de estrellas, como si nada hubiera sucedido. Pero sabíamos que había sucedido. Sentíamos eso en la piel, en el fondo de los huesos. Cuando llegamos a la ciudad, finalmente intentamos conversar sobre aquello, pero era imposible explicar. Las palabras parecían equivocadas, demasiado pequeñas para describir lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido. Ninguno de nosotros quiso hablar sobre la sombra,
sobre la forma en que parecía jugar con nosotros, llevándonos a un lugar donde las reglas del mundo no se aplicaban. Al día siguiente, cada uno siguió su camino, ningún contacto, ningún mensaje, como si hubiéramos hecho un pacto silencioso de nunca más mencionar aquella noche. Pero hay una cosa que me asombra hasta hoy. Algunas semanas después, decidí investigar más sobre aquella región. Quería entender si otras personas ya habían pasado por algo parecido. Fue ahí que descubrí un antiguo cuento local sobre algo que acecha en las montañas, esperando a aquellos que osan ir demasiado profundo en la oscuridad. Muchos que ven a la entidad nunca regresan. Los pocos que escapan nunca más son los mismos. Y yo entiendo por qué. Desde aquella noche algo cambió. A veces, cuando estoy solo, juro que oigo mi nombre siendo llamado, en una voz ronca y arrastrada, bien al pie del oído. Nunca imaginé que el trabajo como operador de tren en el ramal remoto de Nuevo León me llevaría a algo tan bizarro. Era una noche común, y yo estaba en mi turno, como siempre. El tren estaba más vacío de lo habitual, pero nada de eso me llamó la atención de inmediato. Los pasajeros, como de costumbre, estaban esparcidos por los asientos, algunos durmiendo, otros solo mirando la oscuridad de afuera, solo que, con el tiempo, algo comenzó a incomodarme. Las personas, aquellas que estaban despiertas, parecían, no sé, diferentes, apagadas, pálidas, como si estuvieran en un estado entre la vida y la muerte. Sus rostros no tenían expresión, y los ojos me parecían vacíos, como si estuvieran mirando hacia algo que yo no conseguía ver. Yo intenté ignorar, como siempre hago cuando algo fuera de lo normal sucede, pero los detalles comenzaron a hacerse más extraños. Algunas paradas comenzaron a prolongarse más de lo normal, y las conversaciones de los pasajeros se volvieron incomprensibles. No eran murmullos, sino palabras distorsionadas, como si estuvieran hablando de un lugar que no existía allí. Yo no conseguía entender lo que ellos decían, pero había algo muy errado en el tono, algo etéreo, como si yo estuviera oyendo voces de otro mundo. Yo los miraba, pero nadie parecía verme. No había ninguna reacción, como si estuvieran en un trance profundo. Fue cuando la primera figura apareció en la ventana. No era alguien del tren, no. Era una sombra, una silueta que apareció de la nada, de repente. Yo casi di un salto. El corazón se disparó, pero luego la figura desapareció. Miré rápidamente hacia las otras ventanas, pero nada. El tren estaba parado y todo parecía normal, excepto por ese pequeño pero horrible detalle. Yo intenté convencerme de que era apenas mi imaginación. Tal vez el cansancio de un turno largo, pero la sensación de algo errado no pasó. A cada nueva parada, los pasajeros se quedaban más inquietos, más fuera de lugar. Algunos comenzaron a moverse de manera extraña, como si estuvieran presos en algún tipo de pesadilla. Yo intenté mirar hacia los otros, pero estaba comenzando a sentirme aislado, como si el tren se hubiera distorsionado, salido de algún patrón conocido. Y a medida que las paradas se hacían más frecuentes, yo percibí que el tren no estaba más en la ruta usual. Los paisajes que pasaban por las ventanas no se parecían con las calles y campos que yo conocía. Las luces, que antes eran fracas y distantes, ahora parecían más oscuras, más opacas. Yo estaba en algún lugar desconocido, y aún así, la sensación de que todos estaban esperando por algo me hacía temblar. Fue cuando el tren paró en una estación completamente vacía, sin señal de vida, sin un único farol encendido. Yo no sabía dónde estaba, pero luego vi una figura en la plataforma. Cuando me aproximé para ver mejor, mi corazón se heló. La figura era familiar. Yo no podía creer en lo que estaba viendo. Ella me llamó, hizo un gesto con la mano, como si me invitase a salir. Yo sabía quién era, pero no conseguía entender lo que ella estaba haciendo allí, en aquella estación fantasmagórica. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, pero al mismo tiempo
Una fuerza extraña parecía jalarme hacia afuera de la cabina. La figura, con su rostro familiar, me llamaba insistentemente, y por un momento pensé que era una ilusión, pero había algo en la manera como ella me miraba, como si estuviera pidiendo ayuda, como si fuese una urgencia. Algo en mí decía para ignorarla, para volver al tren y seguir mi turno, pero las piernas parecían pesar toneladas. El deseo de salir y descubrir lo que estaba sucediendo fue más fuerte. Cuando finalmente intenté bajar, el tren, de repente, comenzó a moverse sin aviso. Primero lentamente, luego con más velocidad, como si estuviera siendo jalado hacia afuera de la estación. La figura desapareció de mis vistas, pero una sensación extraña tomó cuenta de mí. El tren no estaba más bajo mi control. Yo intenté jalar los frenos, intentar reaccionar, pero todo parecía estar fuera de sintonía. El sonido de los rieles estallando bajo la velocidad creciente hizo mi cabeza girar. Mi corazón latía rápido y una ansiedad aplastante me tomó. Algo estaba errado, muy errado. El tren estaba acelerando sin control y yo mal conseguía ver por dónde pasábamos. Intenté mirar por la ventana, pero los paisajes eran apenas borrones oscuros, una fusión de árboles y sombras que no hacían sentido. La sensación de que no estábamos más en el mundo real se intensificaba. No había más ninguna estación, ninguna señal de vida, apenas la oscuridad. De repente, susurros comenzaron a hacer eco por las paredes del tren. No conseguí distinguir las palabras, pero había una melodía sombría, algo que hacía el cabello de mi nuca erizarse. El sonido parecía venir de todos los lados, pero yo sabía que estaba solo en la cabina. El miedo tomó cuenta de mí y la sensación de ser observado, de ser perseguido, quedó aún más fuerte. Aceleramos aún más y todo alrededor se distorsionó. Las ventanas estaban empañadas y el frío dentro de la cabina era casi insoportable. Yo no sabía más lo que estaba sucediendo. Solo sabía que la sensación de estar preso en una pesadilla se intensificaba a cada segundo. No había más control, no había más lógica. El tren me estaba llevando hacia algún lugar donde no había retorno. Yo podía sentir que no estaba más en mi ruta, y el terror de saber que no tenía cómo volver comenzó a consumirme por dentro. Fue cuando vi, por la ventana, algo que casi me hizo perder la razón. Las luces al frente estaban apagadas, pero la silueta de un edificio apareció en el horizonte. Era un lugar familiar, pero distorsionado. Yo sabía que conocía aquel lugar, pero no conseguía recordar de dónde. El edificio estaba en ruinas, como si fuese un eco del pasado, un reflejo de algo que ya no existía más. No obstante, a medida que el tren se aproximaba, yo sentí que algo estaba errado con aquel lugar, algo maligno. Y entonces, una voz hizo eco en mi mente. «Estás perdido. Nunca vas a volver». El edificio fue aproximándose cada vez más, pero no parecía real. No parecía un lugar que yo ya hubiese visitado, pero de alguna forma yo sabía que estaba allí. El tren continuaba su marcha descontrolada, yendo en dirección a aquella construcción en ruinas, y la sensación de ser arrastrado hacia un destino que yo no comprendía solo aumentaba. Yo miraba por la ventana, intentando entender lo que estaba sucediendo, pero era como si el mundo entero estuviera apagándose a nuestro alrededor. El sonido del tren, el barullo de los rieles, todo estaba distorsionado, como si la realidad estuviera quebrándose. Cuando finalmente el tren paró delante de aquella estructura, una sensación de desespero tomó cuenta de mí. El local parecía abandonado, sin vida. No había más pasajeros ni nadie alrededor. Yo estaba completamente solo. El reloj en el panel estaba parado, como si el tiempo también hubiese parado en aquel lugar. Miré hacia afuera, y por un momento pensé haber visto algo en las sombras, pero al enfocar no había nada. Todo estaba quieto de más. El aire estaba pesado, sofocado, y yo comencé a sentir dificultad para respirar. La puerta del tren se abrió por cuenta propia, como si estuviera esperando por mí. La voz que hizo eco en mi mente antes aún resonaba.
no vas a salir de aquí. Yo no sabía lo que hacer. Por un instante, el miedo me paralizó. Pasé la mano por el rostro, intentando convencerme de que todo no pasaba de una alucinación. Pero el escenario al frente estaba tan real cuanto lo que yo ya había vivido. Un tren fantasmagórico, y ahora un lugar que nunca debería haber existido. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero los sonidos a mi alrededor comenzaron a cambiar. Había una música baja, casi inaudible, que parecía venir de dentro de la construcción, una melodía repetitiva que se metía con mi mente. Las sombras alrededor de la estación parecían moverse, estirarse, como si fuesen una extensión de algo que yo no podría ver completamente. Intenté aproximarme de la entrada del edificio, pero algo me hizo dudar. Yo sabía que, si entrase allí, no saldría más. Fue entonces que la figura familiar apareció de nuevo, allá dentro, entre las sombras. Ella me miró con aquellos ojos vacíos y me hizo una señal, como si me invitase a entrar. «Estás llegando más cerca». La voz sonó más fuerte en mi mente, como un comando. No conseguía más distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la pesadilla. Yo no podía volver, y sabía que si me aproximase aún más, algo mucho peor sucedería. El tren, que antes parecía ser mi único medio de transporte, ahora era una prisión. Aquella figura, que yo conocía, pero no conseguía recordar de dónde, me llamaba. Y cada vez que yo miraba para ella, mi cuerpo reaccionaba de forma extraña. Mi pecho apretaba, como si algo intentase prenderme allí, en aquel lugar, para nunca más salir. El miedo tomaba cuenta de mí, y la sensación de estar siendo llevado hacia algún lugar donde yo no tenía control era insoportable. Quedé parado, incapaz de moverme, pero el tren comenzó a hacer barullo de nuevo. No sabía más lo que estaba sucediendo, pero la sensación de estar siendo conducido por algo, por alguna fuerza, era cada vez más fuerte. Yo no era más el operador, no estaba más al comando. El tren me estaba llevando hacia algo que no podía escapar. La figura aún estaba allí, en la sombra, y me miraba con una sonrisa extraña, una sonrisa vacía. Yo intenté aproximarme, más por impulso de lo que por elección. Pero cuando di el primer paso, el tren comenzó a moverse nuevamente. No fue un movimiento lento como antes, fue un arranque brusco, rápido, casi como si el tren estuviera huyendo de algo. Fui lanzado hacia atrás, y las puertas se cerraron con un estallido seco, como si estuviese encerrado en algún lugar, en una cápsula. El tren aceleró más una vez, sin control. No conseguía ver más nada por las ventanas. La oscuridad era total. Y las voces, aquellas voces incomprensibles, estaban más fuertes, más próximas, como si estuviesen dentro del tren, dentro de mi cabeza. Yo estaba en pánico. No había más nada a hacer. El tren me estaba llevando hacia un destino desconocido, y yo no tenía idea de dónde o para qué. A cada segundo me sentía más y más distante de la realidad, como si yo hubiese sido arrancado de todo lo que conocía y lanzado en un lugar sin explicación. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Las palabras que yo quería decir quedaron presas en la garganta, como si algo me hubiese silenciado. Las ventanas comenzaron a empañarse de una forma extraña, y fue cuando vi algo que casi me hizo perder la razón. La figura estaba de vuelta, ahora más cerca, fuera del tren, observando por la ventana. Estaba parada, mirando para mí con aquellos ojos vacíos, pero algo había cambiado. Ella no parecía más humana. Su cuerpo estaba distorsionado, como si estuviese siendo jalado hacia afuera del mundo real. El tren no estaba más en movimiento, pero todo alrededor de mí continuaba a distorsionarse, a expandirse y contraerse, como si el propio espacio estuviera siendo lacerado. Las paredes del tren comenzaron a encogerse, y la sensación de estar en un lugar donde la física no hacía sentido se tornó aplastante. Fue entonces que el tren paró abruptamente. Todo quedó en silencio. No había más sonido ni movimiento. La luz dentro de la cabina parpadeó, y por un momento yo pensé que había finalmente enloquecido. Miré alrededor
y vi que estaba en una estación, pero no era una estación cualquiera. Era un lugar que no existía en el mapa. No era una estación con calles ni una plataforma de embarque. Era un vacío, nada, apenas un agujero negro que parecía expandirse alrededor de mí, tragándome de a pocos. El reloj en el panel estaba parado nuevamente, y yo sabía que, de alguna forma, el tiempo allí no pasaba. Yo estaba parado, inmerso en aquella oscuridad, sin saber lo que hacer. El tren, parado en aquel vacío, parecía aprisionarme cada vez más. Miré nuevamente por la ventana y vi las sombras moviéndose, distorsionadas, como si estuviesen intentando salir del otro lado. Algo parecía aproximarse. Yo no sabía lo que era, pero un instinto primitivo me decía para no mirar más, para no enfrentar lo que estaba viniendo, pero no conseguí evitar. La curiosidad, el miedo y la sensación de estar siendo jalado hacia aquella cosa me mantuvieron allí, parado, observando. Fue cuando las sombras comenzaron a materializarse, una a una. Figuras sombrías, indistintas, pero con formas humanas. Yo sabía que no eran pasajeros. Ellos no parecían vivos. Eran como espectros, como ecos de algo que ya no pertenecía más a aquel mundo. Cada vez que una de esas figuras pasaba por la ventana, yo sentía un escalofrío profundo en la espina. El aire dentro del tren estaba cada vez más pesado, y la sensación de sofoco me tomó. Las figuras comenzaron a aproximarse de la puerta, una a una, como si estuviesen esperando alguna cosa o alguien. Yo intenté gritar, pero nuevamente mi voz falló. Era como si el aire hubiese sido retirado de mí. Yo estaba preso, sin salida. No sabía más si estaba soñando, alucinando o si aquello realmente estaba sucediendo. La sensación de que el tiempo no existía allí me hacía perder la noción de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. El silencio se tornaba ensordecedor y yo solo conseguía oír el sonido de mi propio corazón latiendo descontrolado. Las figuras estaban más cerca ahora, casi a mi puerta. Yo no conseguía desviar la mirada, como si estuviese hipnotizado por la presencia de ellas. Sabía que algo iba a suceder, pero no sabía qué. No sabía lo que aquellas cosas querían de mí, pero el miedo era insoportable. De repente, las puertas del tren se abrieron solas. La figura que me había llamado en la estación, aquella que parecía conocerme, estaba de pie delante de mí, pero ahora ella no parecía más humana. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos vacíos me encaraban con una intensidad que me hizo congelar. Ella levantó la mano, como si fuese a tocarme, y yo sabía que no podría permitir eso. Algo dentro de mí gritó para que yo corriese, para que yo huyese de cualquier manera, pero las piernas no me obedecían. Estaba completamente paralizado. Cuando la figura se aproximó, el tren, más una vez, comenzó a moverse, pero de esa vez no de forma controlada. Él se arrastraba lentamente, como si estuviese siendo jalado hacia algún lugar. Las figuras en las ventanas comenzaron a agitarse, sus movimientos más rápidos, más frenéticos. La sensación de estar en una pesadilla sin fin era total. El tren me estaba llevando hacia un destino que yo no quería conocer, y cada segundo que pasaba, yo sentía que estaba más próximo de perder la sanidad. El tren comenzó a acelerar nuevamente, pero de esta vez no había más rieles visibles. Lo que antes eran los caminos conocidos de la ferroviaria, ahora había desaparecido, dando lugar a un vacío absoluto. Lo que yo estaba vivenciando no tenía más lógica. El tren, aún acelerando, parecía estar desintegrándose en pedazos, y yo podía sentir el propio aire a mi alrededor distorsionándose, como si el espacio estuviese colapsando. Yo miré hacia las ventanas y vi la oscuridad tragando todo, lo que restaba de todo lo que yo conocía. Cada tentativa de respirar hondo parecía inútil, como si la atmósfera se hubiese tornado imposible de soportar. La figura que antes estaba en la estación, aquella que me llamaba, apareció más una vez, pero de esta vez estaba dentro del tren, a mi lado. Ella no hablaba más, pero su presencia era tan fuerte, tan palpable, que yo podía sentir su mirada atravesándome. Y fue en ese instante que yo entendí. No era una pesadilla,
no era una alucinación. El tren me estaba llevando hacia un lugar donde la realidad no hacía más sentido, hacia un lugar donde yo no pertenecía. Yo estaba en una dimensión entre la vida y la muerte, en un espacio donde no había más retorno. El tren continuó, pero de repente él comenzó a perder velocidad, como si estuviese siendo jalado hacia dentro de un vórtice. Yo vi algo, un pequeño punto de luz a la distancia, pero al mismo tiempo sabía que aquello no era algo bueno. La luz se aproximaba rápidamente, como si estuviese siendo atraída por la propia oscuridad alrededor. La sensación de desespero se intensificó. Era como si yo estuviese siendo consumido por todo a mi alrededor, sin poder hacer nada para impedir. El reloj del panel estaba parado hacía mucho tiempo, pero ahora parecía que el tiempo había perdido su significado completamente. Por fin, el tren paró. La oscuridad en que estábamos sumergidos parecía solidificarse alrededor de mí. La figura de ojos vacíos estaba a mi frente, como si me aguardase. Un grito sofocado intentó salir de mi garganta, pero él fue tragado por el vacío. No había más sonido, ni movimiento. Apenas aquella mirada fija, que parecía observarme con una calma aterradora. Yo sabía que el fin estaba allí. Algo me decía que, de alguna forma, yo nunca más vería la luz del día. Yo estaba preso, en un lugar sin nombre, y la única cosa que me restaba era la certeza de que jamás volvería. Yo sé que no debería haber ido. No importa cuánto intenté convencerme a mí misma de que era solo un viaje normal con los amigos. Algo parecía errado desde el comienzo. La cabaña estaba alejada, en medio de la nada, cerca del río Ramos, en Nuevo León. Todo parecía tranquilo a primera vista, solo que conforme el día iba cayendo, una sensación extraña comenzó a tomar cuenta. Aquel lugar, por más bonito que fuese, tenía algo sombrío. El calor era insoportable en aquel verano, y decidimos explorar un poco la región. Ya sabíamos que el río quedaba allí cerca, pero no imaginábamos lo que nos aguardaba. Cuando encontramos el viejo puente, todo cubierto de musgo y rajaduras, fue como si algo en el aire cambiase. Los otros no percibieron, pero yo sentí. Aquella estructura parecía estar viva, de alguna forma, como si estuviese observándonos. Fue cuando comenzamos a oír los susurros. Al comienzo, pensé que fuese el sonido de la corriente. Algo natural, ¿sabes? Pero a medida que nos quedamos más próximos del agua, los susurros quedaron más claros. Eran palabras, o por lo menos parecía ser. No sé cómo explicar, pero algo me decía que no era el río que estaba haciendo aquello. Uno de mis amigos, más corajudo, o tal vez más insensato, decidió que iría a nadar. Dijo que el agua parecía buena e invitadora, pero yo nunca oí un sonido tan extraño cuanto lo que oí después que él entró. Él se sumergió y por un segundo todo parecía normal. Pero entonces lo que sucedió fue indescriptible. Él fue jalado hacia abajo de repente, como si hubiese sido agarrado por manos invisibles. No tuvo tiempo de gritar. El sonido del agua quedó más fuerte, más desesperado, y lo que yo vi fue él desapareciendo en las profundidades. El resto de nosotros quedó en shock, sin saber lo que hacer. Quedé parada mirando hacia aquel lugar y oí algo como una voz, un llamado. Algo me decía para ir hasta allá, pero yo sabía que no podía. A partir de aquella noche, las cosas quedaron cada vez más extrañas. A cada día que pasaba, los susurros quedaban más altos, más insoportables. Era como si el río estuviese llamándonos, como si quisiese que fuésemos hasta él. Intenté ignorar, pero parecía que no había escapatoria. Cada vez que nos alejábamos del agua, parecía que la noche nos seguía. Hasta que, en la tercera noche, uno de mis amigos simplemente desapareció. Desapareció sin dejar rastros, y no era normal. No era el tipo de cosa que puede simplemente suceder. Nosotros ya sabíamos que no era más apenas un accidente o coincidencia. Algo estaba sucediendo, y no era bueno. Intentamos buscar por nuestro amigo, claro, pero el río parecía haber tragado todo. Las márgenes estaban limpias, el agua calma, pero el silencio era lo peor.
No había ninguna señal de él, solo el sonido de los susurros, que ahora parecían venir directo del agua, como si estuviesen observándonos, esperando que hiciésemos algo errado. Quedamos dentro de la cabaña después de eso. Era tarde de más para intentar volver. Estábamos en medio de la nada y no teníamos cómo pedir ayuda. Intentamos cerrar las puertas con llave, cerrar todo, pero el sentimiento de que algo estaba vigilándonos no paraba. A cada noche, los susurros quedaban más intensos, más claros. Yo no conseguía dormir, y cuando intentaba cerrar los ojos, parecía que el agua estaba llamándome también. No sé cómo explicar, pero comencé a sentir una conexión con aquel río, como si estuviese jalándome hacia él. En la quinta noche, una de las lámparas de la cabaña se apagó sola, y fue como una señal de que la cosa estaba empeorando. Mi amigo, que ya estaba nervioso hacía días, intentó hablar alto, hacer chiste para aliviar, pero yo vi el miedo en los ojos de él. Él también sentía, sabía que no estaba más seguro allí. El río no quería dejarnos partir. Intentamos irnos, seguir por la senda que habíamos venido, pero algo siempre nos hacía volver. La sensación era fuerte de más, como si las sombras nos rodeasen, como si el propio aire estuviese contra nosotros, y siempre que intentábamos alejarnos, los susurros venían más fuertes, más próximos. Lo peor fue cuando, en la mañana siguiente, encontramos al otro amigo, el que desapareció antes, cerca de la margen del río. Él estaba en un estado extraño, como si hubiese pasado días en el agua. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si no fuese más la misma persona. Él no nos reconoció de inmediato, y cuando habló, la voz de él estaba distorsionada, como si algo estuviese tomando cuenta de él. Él intentó aproximarse del agua nuevamente, como si estuviese siendo llamado, y tuvimos que sujetarlo para impedir que se fuese. Pero, en aquel momento, supimos que el río ya tenía el poder sobre él. Desesperados, intentamos de todo para salir de allí, pero el río nos controlaba. A cada vez que intentábamos huir, algo nos traía de vuelta. No era una fuerza visible, pero la sensación era innegable. No podíamos escapar. Era como si el lugar hubiese sido hecho para prendernos, y el río, con su sonido hipnotizante, estaba cobrando su precio. No había más vuelta, y lo que nos restaba era intentar entender lo que estaba sucediendo antes de que todos nosotros desapareciésemos de la misma forma. En la sexta noche, algo peor sucedió. Aquel amigo, que había vuelto del río, comenzó a actuar de manera aún más extraña. Él se quedaba encarando el agua con una intensidad que daba escalofríos. A cada momento, parecía que él estaba más distante de nosotros, como si la propia esencia de él estuviese siendo succionada para el fondo del río. Comencé a percibir que el río no solo nos observaba, él estaba alimentándose de nosotros, y nosotros, en algún nivel, sabíamos de eso, pero no podíamos hacer nada para evitar. Yo sabía que algo terrible había sucedido allí, algún pacto antiguo o algo aún más macabro, y que estábamos pagando el precio por eso. Intenté conversar con los otros, pero nadie parecía muy dispuesto a encarar la realidad. Ellos estaban tan aterrorizados cuanto yo, pero algo en el aire nos impedía de actuar con claridad. Era como si el propio ambiente hubiésemos aprisionado. La cabaña no era más un refugio, era una celda. El río estaba cercándonos, y lo peor, él sabía cuando estábamos con miedo. En la madrugada siguiente, las aguas comenzaron a subir. No fue lluvia. No había explicación para el nivel del río haber aumentado tan rápidamente, pero él subió como si tuviese un camino propio, un camino que nosotros no podíamos ver, pero que nos aproximaba de aquello que estaba llamándonos. Los susurros estaban más altos que nunca. Era como si fuesen centenas de voces, mezclándose y sobreponiéndose. Sentí que, si no hiciésemos algo, seríamos consumidos por aquellos sonidos. Corrimos para el puente, el mismo donde todo había comenzado. No teníamos más elección. El pánico nos tomaba, y el río estaba allí, cercándonos. El agua estaba turbia,
pero aún así daba para ver que algo se movía allí. Algo enorme, una sombra, una figura indefinible. El puente crujía, como si estuviese prestes a desabar. Nosotros mirábamos para el agua, y en el fondo podíamos ver aquello que no deberíamos ver, un rostro, o tal vez un montón de rostros, distorsionándose en las profundidades. Era como si el propio río estuviese intentando mostrarnos lo que estaba esperando por nosotros. Desesperados, decidimos irnos de cualquier manera, sin mirar para atrás, corriendo por la senda con la esperanza de que el río nos dejase escapar. Pero cada vez que acelerábamos el paso, el camino quedaba más largo, más sinuoso. No importaba cuánto intentásemos correr, el río estaba allá, siguiéndonos, controlando cada movimiento. Era como si él estuviese en nuestras mentes, manipulando nuestros cuerpos, forzándonos a volver, y a por más que intentásemos luchar, la sensación de que el río estaba venciendo nos consumía. En la última tentativa de escapar, algo imposible sucedió. La senda desapareció, como si el propio suelo hubiese sumido bajo nuestros pies. A cada paso, los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, creando un laberinto sin fin. Era como si estuviésemos presos en una distorsión del tiempo y del espacio. Los susurros estaban más altos, más intensos, y de repente percibí que no era más solo el río que estaba llamándonos. Las voces parecían venir de todos los lados, como si estuviésemos rodeados por una fuerza invisible, arrastrándonos hacia un destino que no podíamos evitar. Cuando finalmente llegamos a un punto del bosque donde achábamos que la salida estaba próxima, uno de nuestros amigos paró. Él miró para el horizonte, para la oscuridad al frente, y simplemente dijo: «No hay más salida». Antes que pudiésemos hacer cualquier cosa, él comenzó a caminar de vuelta para el río, como si estuviese hipnotizado. Intentamos impedirlo, pero él nos miró con una expresión vacía, como si no estuviese más allí. Y, sin más nada, desapareció en la oscuridad. Aquella fue la última vez que vi a uno de mis amigos. Aquel río, aquella fuerza, estaba llevándonos uno por uno, sin piedad. La sensación de impotencia fue peor que cualquier miedo físico. Lo que estaba sucediendo con nosotros era real, pero al mismo tiempo no hacía sentido. No sabíamos más si el río nos controlaba por completo o si era la propia naturaleza del lugar que nos transformaba en víctimas de algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Corrí, yo y el último amigo que restaba, pero sabíamos que estábamos perdiendo la batalla. El río ya había consumido nosotros. Los susurros estaban ahora en nuestras mentes, no más apenas en nuestros oídos. La voz del río era nuestra propia voz, llamándonos para él, prometiendo algo que no podíamos entender, algo que nos atraía como moscas para la lámpara. Llegamos al puente más una vez, y fue allá que todo terminó. Yo no recuerdo lo que sucedió después. De alguna forma, conseguimos salir de allí, pero lo que vimos en aquella noche, no sé cómo describir, no puedo explicar. Todo lo que sé es que el río aún me llama, hasta hoy. A cada noche, en mis sueños, oigo los susurros, y en cada río que veo, siento que hay algo esperando por mí, algo que nunca va a dejarme ir. Y, por más que intente ignorar, sé que el río, de algún modo, aún está observándome. No sé lo que sucedió con los otros, no sé cómo escapar de aquello. La sensación de que el río aún me controla no desapareció, y eso es lo más aterrorizante. Es como si el río hubiese dejado una marca en mí, algo que no puedo apagar, un peso en el alma, un vacío que nunca más va a llenarse. Yo intenté buscar explicaciones, conversar con personas de la región, pero nadie parece saber de nada. Ninguna historia, ningún relato sobre lo que realmente sucedió en aquel río. Es como si todo hubiese sido apagado, como si nadie más se recordase de algo tan sombrío. Lo que quiera que haya sucedido allí quedó en las aguas, y aquellos que no fueron jalados para las profundidades están condenados a cargar el peso de ese secreto. El río tiene un pacto, y él lo cumple a cada nuevo verano, a cada nueva víctima que llega, inconsciente de su destino. Hoy ni siquiera hablo sobre eso. No consigo. El miedo aún está allá,
Y toda vez que alguien menciona el río Ramos, yo siento un escalofrío en la espina. Yo sé que en algún lugar alguien está viviendo lo que yo viví. O tal vez el río haya sido apenas el comienzo, una introducción a lo que él realmente es. Porque lo que quiera que esté allá, en el fondo de aquellas aguas turbias, nunca dejó de llamarme. Y yo sé que un día él va a jalarme de vuelta. Me quedo preguntando si alguno de nosotros escapó de verdad. ¿Será que estamos todos apenas aguardando nuestra vez de ser arrastrados para el fondo? No hay explicación lógica. Nadie jamás va a entender. Pero lo que viví en aquel fin de semana, en aquellas noches de calor insoportable y pesadillas con el río, eso yo nunca voy a olvidar. No importa lo que suceda, nunca voy a libertarme de una verdad simple. El río tiene su precio, y todos nosotros somos sus víctimas, mismo que intentemos negar. Yo solo espero que, de algún modo, ustedes eviten el mismo destino. Porque, por más que yo intente seguir adelante, sé que el río Ramos nunca va a dejarme ir. Y tengo certeza de que, si un día ustedes estuvieran cerca de él, oirán los mismos susurros que nosotros oímos, y, en el fondo, sabrán exactamente lo que está a la espera en las aguas. Mi novia y yo decidimos acampar en las montañas en Nuevo León, con aquella idea de buscar una aventura diferente, algo más intenso, ¿sabes? El plan era simple, una senda poco conocida, lejos de la civilización, apenas nosotros dos y la naturaleza. No somos novatos en campamentos, pero esa región tenía una energía diferente. Algo no parecía correcto desde el comienzo. Escogimos una senda más aislada, con poca marcación, pero eso hacía parte de la diversión. Nosotros queríamos explorar lo desconocido. Al inicio fue todo tranquilo. Caminamos por horas, subiendo y bajando, viendo paisajes increíbles y perdiéndonos en el silencio. El tipo de lugar que hace que te olvides del resto del mundo. Pero, a medida que el sol fue comenzando a ponerse, las sombras en las montañas cambiaron y yo sentí una sensación extraña en el aire. Algo estaba observándonos. Mi novia también parecía percibir, pero no decía nada. El silencio se estaba volviendo incómodo. Fue cuando oímos el primer sonido. A lo lejos, una voz. Era nuestra, o por lo menos parecía ser. Yo y ella miramos uno para el otro sin saber lo que pensar. La voz hizo eco de una forma distorsionada, como si alguien estuviese intentando imitar nuestra habla, pero de una manera que causaba un escalofrío en la espina. Lo peor fue cuando comenzó a repetir exactamente lo que habíamos hablado en los últimos minutos. A cada paso que dábamos, más parecía que esa voz nos seguía, repitiendo nuestras palabras con una intensidad creciente. Intentamos continuar, pensando que era algún tipo de eco natural, pero a cada camino que tomábamos, acabábamos de vuelta en el mismo lugar. El punto de partida no estaba más visible. Era como si la senda estuviese cambiando a medida que nos movíamos, llevándonos en círculos. Mi novia estaba comenzando a entrar en pánico, y yo intentaba mantener la calma, pero algo dentro de mí ya sabía que no era normal. El sol estaba casi poniéndose, y la oscuridad comenzaba a tomar cuenta. A medida que la noche avanzaba, los ecos se intensificaron. No eran apenas nuestras voces, ahora había gritos, gritos distantes, pero muy reales, gritos que parecían humanos, desesperados, como si alguien estuviese en agonía. Cuanto más oscuro quedaba, más próximos esos gritos parecían quedar. Yo sabía que no éramos los únicos allí, y, de alguna forma, aquello nos perseguía. Cada grito, cada eco, parecía estar cada vez más cerca. Y cuando yo miré para mi novia, los ojos de ella estaban agrandados, sin conseguir entender lo que estaba sucediendo. Lo que vino después fue aún más bizarro. La sensación de que no estábamos solos era opresiva. No sé cómo, pero comenzamos a sentir una presencia, como si alguien o algo estuviese aproximándose, pero siempre quedaba fuera de vista. Yo viraba para mirar, y siempre que hacía eso, sentía el viento helado contra mi piel,
pero no conseguía ver nada. Los árboles estaban inmóviles, sin la menor señal de vida, pero los ecos no paraban. Ahora no eran solo nuestras voces. Eran voces distorsionadas, mezcladas, que hacían parecer que había otras personas por allí. Personas que nunca habíamos visto. Intentamos gritar de vuelta, esperando que alguien pudiese oírnos, pero solo oímos el retorno de nuestras propias voces. A cada palabra, una versión distorsionada venía de vuelta, con una demora, como si hubiese sido grabada y reproducida. Era imposible no sentir un peso en el pecho, como si algo estuviese observándonos, esperando. No sé por qué, pero algo dentro de mí decía que no debíamos gritar. Eso solo empeoraría las cosas, pero no había otra elección. Intentamos volver, buscar cualquier señal de senda, algo familiar, pero los árboles y los rochedos parecían prendernos. Fue entonces que comenzamos a oír los gritos más claros, más próximos. Eran como gemidos, susurros y, a veces, risas. El sonido se mezclaba con el viento, pero era tan nítido y angustiante que a cada paso parecía que estábamos siendo observados por ojos invisibles. Cuando paré para mirar alrededor, la oscuridad ya estaba completa. El cielo estaba cubierto de nubes y la luna no daba señal de vida. Solo teníamos las linternas para guiarnos, y cuando la luz iluminaba, nada parecía real. Los árboles, las piedras, todo estaba distorsionado, como si el lugar estuviese siendo alterado, cambiando en un ritmo que nosotros no conseguíamos acompañar. Nuestro miedo ya estaba en un nivel insoportable, y mi novia ya estaba en pánico total. Sus ojos estaban agrandados, su respiración jadeante. Ella comenzó a llorar, diciendo que sentía que estábamos presos allí, que el lugar no nos dejaría salir. Ella hablaba con una voz trémula, y yo sabía que de alguna forma ella tenía razón. Estábamos perdidos en un lugar que no existía en los mapas, en un lugar que no parecía tener fin. Yo quería calmarla, pero también no conseguía calmarme. El sonido de los ecos aumentaba, y los gritos, ahora más altos y desesperados, parecían tragarnos. La sensación de desespero tomó cuenta de mí cuando me di cuenta de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no salimos del mismo lugar. Miré para las montañas alrededor, y nada parecía familiar. Nada se encajaba. No había un camino real para seguir, apenas una distorsión de todo lo que ya habíamos recorrido. Yo miré para mi novia, y ella estaba con los ojos vidriosos, como si hubiese visto algo que yo no estaba consiguiendo ver. Ella no decía nada, apenas apuntaba para el horizonte, donde las sombras se movían de forma extraña, como si estuviesen arrastrándose. Yo intenté seguir la mirada de ella, pero la oscuridad no revelaba nada. Entonces, una sensación muy extraña tomó cuenta de mí. Era como si todo a nuestro alrededor estuviese cerrándose, tragándonos, como una fuerza invisible. Los árboles, antes imponentes, parecían curvarse en nuestra dirección, y el sonido de los ecos ahora estaba más intenso, casi ensordecedor. Sentía que, a cada paso, estábamos más próximos de algo que no conseguíamos comprender. Los gritos, ahora más agudos, se mezclaban con voces de niños, susurros de sufrimiento que parecían venir de todos los lados. Miré para mi novia y percibí que ella no estaba más allí, de alguna forma. Ella estaba más pálida, con una mirada vacía, como si hubiese perdido la conciencia de lo que estaba sucediendo. Grité su nombre, pero fue como si ella no me oyese. Ella caminaba sin dirección y sus pasos estaban más lentos. Lo peor fue cuando ella miró para mí, pero no parecía ser ella. Sus ojos estaban diferentes, como si no hubiese más alma allí. Yo llamé nuevamente, con una sensación de pavor que casi me paralizó, pero ella no reaccionó. Era como si ella estuviese en trance. Intenté agarrarla, jalarla de vuelta, pero cuando toqué su brazo, sentí una onda de frío, como si estuviese tocando algo que no pertenecía a aquel lugar. Ella, entonces, viró la cabeza lentamente, y sus labios comenzaron a moverse, pero no era su voz que salía de su boca.
Eran las voces que habíamos oído antes, las voces distorsionadas repitiendo palabras que yo no conseguía entender. A cada palabra, la expresión de ella quedaba más vacía, como si ella estuviese tornándose una parte del propio eco. Yo no sabía lo que hacer, pero el pánico estaba tomando cuenta de mí. Ella estaba siendo jalada por algo, y no sabía si conseguiría traerla de vuelta. Lo que sucedió a seguir fue un torbellino de sensaciones y desespero. Comencé a correr, llevándola conmigo, sin saber para dónde estaba yendo. Solo quería salir de allí, salir de aquella prisión invisible que parecía cercarnos. Los ecos estaban tan altos ahora que yo mal conseguía oír mis propios gritos. A cada curva parecía que el camino se cerraba y yo estaba quedando sin opciones. Cada grito que yo oía parecía mezclarse al mío, y la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Algo estaba aguardándonos, pero no conseguía ver lo que era. Apenas sentía. La oscuridad se profundizó y el frío quedó insoportable. Yo estaba exhausto, pero la adrenalina me mantuvo en movimiento hasta que algo sucedió. Paré de repente, como si un bloqueo hubiese surgido en mi mente. El paisaje alrededor parecía disolverse. Los árboles, las piedras, todo parecía desaparecer en una especie de neblina espesa. Las voces, que antes eran distorsionadas, comenzaron a tornarse claras, casi como si estuviesen viniendo de dentro de mí. Lo peor es que, en ese momento, comencé a percibir que no estaba más solo. Yo no sabía exactamente cuándo, pero de alguna forma yo había tornado parte del eco. El lugar, las montañas, ya no eran más un simple escenario. Ahora, ellos hacían parte de mí y yo hacía parte de ellos. Fue cuando percibí que todo estaba cambiando de forma aún más distorsionada. No había más senda, no había más camino. El sonido de los ecos, antes como una repetición distante, ahora parecía estar dentro de mi cabeza. Las voces que antes eran de otras personas, ahora eran mías, distorsionadas y desesperadas, como si algo estuviese intentando jalarme para dentro de la propia montaña. A cada paso que daba, las sombras se aproximaban más. Yo no veía nada, pero sentía el peso de algo inminente, como si estuviese prestes a ser tragado. Mi visión comenzó a fallar. Las luces de la linterna, antes fuertes, ahora parecían desaparecer en medio a la oscuridad espesa. Lo que restaba de mi percepción eran los ecos, las voces. Yo ya no sabía si estaba acordado o si todo aquello hacía parte de alguna pesadilla interminable. Los árboles a mi alrededor comenzaron a moverse de una forma sutil, como si respirasen, y el sonido de los gritos, ahora más intensos, parecía multiplicarse, como si toda la montaña estuviese llorando por aquellos que habían perdido allí. Sentí que estábamos siendo llamados, y la voz que más me aterrorizaba era la mía propia, haciendo eco de vuelta con una distorsión que parecía arrastrarse por mi mente. No sabía más lo que hacer. Lo que restaba de mis fuerzas estaba desvaneciéndose, y el aire estaba cada vez más pesado. Miré para mi novia, o por lo menos lo que restaba de ella. Ella estaba parada, con los ojos completamente vidriosos, sin vida. Ahora, ella no parecía más humana. Las voces, que antes eran solo ecos, estaban tornándose visibles, y percibí que no eran voces de personas muertas. Eran voces de viajeros como nosotros, presos allí, condenados a vagar por la eternidad. Yo también estaba comenzando a transformarme. Yo podía sentir mi presencia desapareciendo a pocos, como si el propio tiempo estuviese distorsionándose a nuestro alrededor. Fue cuando percibí la verdad, la horrible verdad. Yo y mi novia no éramos más humanos, no éramos más los mismos. Estábamos siendo consumidos por la montaña, por las voces que no paraban de hacer eco en nuestra mente. El lugar, de alguna forma, había marcados nosotros, y ahora éramos parte de él. Lo que yo achaba ser una simple senda perdida era, en verdad, una trampa, una prisión hecha de ecos y sombras. Yo intenté gritar, intenté luchar, pero los gritos ahora salían de mi propia boca, distorsionados y torturantes. Los árboles, las piedras, el viento,
Todo se fundía. El paisaje ya no hacía sentido. Cuando miré para atrás, para donde achábamos que habíamos venido, todo estaba cerrado, como si la montaña hubiese tragado el camino de vuelta. No había más salida. Lo que restaba de nosotros, de nuestra humanidad, estaba siendo absorbido por la fuerza invisible que comandaba aquel lugar. Al fin, los gritos cesaron. El silencio tomó cuenta de todo, y yo sabía, con una claridad aterradora, que ahora éramos parte de aquel ciclo, parte del eco. No sé cuánto tiempo se pasó. No sé ni siquiera si el tiempo aún existe en aquel lugar. Todo lo que restó fue una sensación de vacío profundo, como si no estuviésemos más en el mundo real. El eco continuaba, pero no de una manera como antes. Ahora, él era constante, como un peso en mi mente, un recuerdo de lo que éramos y de lo que ahora éramos destinados a ser. Vi mi novia, o lo que restaba de ella, alejándose. Sus ojos estaban vacíos, pero ella aún caminaba, de algún modo, como si supiese exactamente lo que estaba sucediendo. Lo peor es que ahora yo sabía, yo no estaba más perdido, no estábamos más intentando volver, estábamos apenas repitiendo lo que siempre sucedería con quien entrase en aquel lugar. Los ecos, las voces distorsionadas, eran como un ciclo sin fin. Estábamos condenados a ser parte de ellos, vagando eternamente por las montañas, hasta que alguien nuevo se perdiese allí y las voces volviesen a ser un recuerdo distante. La idea de que podríamos escapar nunca fue real, no había más esperanza. Lo que restaba era un vacío aplastante y la sensación de que nada más importaba. Cada paso, ahora, era un eco del pasado. Yo y mi novia estábamos ligados a aquel lugar de una manera que no conseguíamos entender. Lo que sucedió con nosotros dos no fue una muerte. No fuimos tragados por la montaña o por la oscuridad. Fuimos transformados, parte del eco, parte de aquello que el lugar necesitaba para continuar, para atraer más almas perdidas. Cuando los otros llegasen, los otros que osasen buscar lo desconocido, nosotros seríamos las voces distorsionadas que los llamarían, las voces que repetirían sus palabras, su angustia, hasta que ellos también se perdiesen para siempre. El silencio volvió, pero fue un silencio profundo, un silencio que ya no parecía natural. Cada sonido era ahora sofocado por la sensación de que éramos uno con las montañas, una fuerza invisible que observaba todo de lejos. No había más nada además de nosotros, las sombras y los ecos. No hay cómo describir la angustia de estar preso en un ciclo sin fin, de ser nada más que una voz perdida en las montañas. No hay cómo explicar lo que sucedió allí, lo que viró nuestra realidad. Pero sé que algo nos transformó, algo nos aprisionó, y ahora, por más que intente, por más que me pregunte por qué o cómo, la única cosa que sé es que, de alguna forma, el eco de nuestra historia ya hace parte del lugar. Nosotros somos el eco ahora. Aquellos que se perdieren en las montañas, de algún modo, oirán nuestras voces, y, tal vez, será tarde de más para ellos percibieren lo que realmente los espera. Siempre he oído hablar de esa casa. Desde que era niña, las historias rondaban los alrededores de Monterrey. Ese lugar estaba marcado por las palabras maldita y perdida, y, de alguna manera, todos evitaban hablar mucho sobre ella. La casa parecía viva, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando me convertí en periodista, decidí investigar a fondo. La curiosidad pudo más. No soy del tipo que se asusta fácil, y pensé que tal vez era solo un montón de chismes viejos. Lo que no sabía es que la curiosidad podría costarme caro. Llegué al lugar al caer la tarde. El sol estaba bajo, creando una sombra extraña en las paredes de la casa. Se veía más vieja que cualquier historia que hubiera escuchado. Había un silencio absoluto a su alrededor, y ese silencio me inquietaba. Antes de entrar, respiré hondo y pensé que, si era solo un cuento viejo, podría reírme de eso después. Pero a medida que me acercaba a la puerta, una sensación de opresión comenzó a apoderarse de mí, algo que no pude explicar.
La puerta rechinó al abrirse, y un fuerte olor a humedad me golpeó mezclado con algo amargo en el aire. Dentro, todo estaba asqueroso, como si a nadie le hubiera importado limpiar allí durante años. El piso de madera estaba desgastado y las paredes estaban cubiertas de moho, pero lo que me llamó la atención fue la sensación de que algo me estaba observando. No estaba sola. Eso quedó claro desde el principio. No sé explicar cómo, pero la sensación de presencia era palpable. Me di cuenta de que la casa tenía vida propia, y esa vida parecía hostil. El aire estaba pesado, como si algo me estuviera presionando, tratando de empujarme lejos, pero no me fui. Ya había leído sobre los rumores de que los antiguos habitantes de la casa desaparecieron sin dejar rastro, pero nada podría prepararme para lo que vi a continuación. Cuando comencé a revisar los documentos de la familia, algo se movió detrás de mí. No miré inmediatamente, pero lo sentí. Era un sonido suave, como pasos muy ligeros, solo que no había nadie allí. El silencio volvió a reinar, pero con él vino la sensación de estar siendo observada, aún más intensa. Y entonces, en medio de la pila de papeles, encontré algo que me hizo helar la sangre. Un mapa de la casa, con marcas extrañas en el lugar donde yo estaba. Lo que encontré en el mapa me puso aún más nerviosa. La casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena, algo que no se mencionaba en ninguno de los relatos. Los nombres en las marcas eran de tribus que desaparecieron siglos atrás. Lo más perturbador fue que, conforme leí más sobre la historia de la construcción, comencé a darme cuenta de que los sonidos que había escuchado antes, los pasos invisibles, no eran solo ecos del pasado. Eran lamentos, voces de almas inquietas que habían sido enterradas allí. Cada noche que pasaba, los lamentos se hacían más fuertes. Ya no sabía si me estaba volviendo loca o si aquello era realmente real. Pero la casa definitivamente quería algo de mí. Conforme cayó la noche, la sensación de opresión se intensificó. Estaba sentada en la sala, rodeada de los papeles y las fotografías antiguas, cuando oí nuevamente el sonido. Esta vez era más claro, más fuerte. Pasos. Alguien se estaba acercando, pero no había nadie allí. El sonido venía del piso de arriba. Tragué saliva y traté de concentrarme, pensando que tal vez era solo el viento o algún ruido de la casa vieja. Pero, en el fondo, sabía que no era eso. Sabía que algo se estaba moviendo, algo que no debería estar allí. Me levanté los pies casi sin tocar el suelo, como si no quisiera hacer ruido. Subí lentamente las escaleras, siguiendo el sonido de los pasos. Cada escalón rechinaba bajo mi peso, y eso solo aumentaba la incomodidad. Al llegar a la cima vi una puerta entreabierta, con una luz tenue que venía de adentro. La puerta parecía haber sido olvidada, abandonada, pero lo que vi cuando entré fue aún más extraño. Una sala en la que el aire parecía pesado, cargado con una energía que no sabía identificar. No podía respirar bien. Era como si el espacio estuviera tratando de tragarme. En una de las paredes había una ventana rota y, por un momento, pensé que tal vez era eso lo que estaba causando ese malestar. La luz de la luna iluminaba el espacio de forma difusa, creando sombras distorsionadas. Fue entonces cuando vi una figura en la penumbra. Al principio, pensé que era mi reflejo, pero no era así. La figura estaba inmóvil, solo observándome. Traté de parpadear, pensando que mis ojos me estaban engañando, pero ella seguía allí. Una figura alta, de apariencia indistinta, con rasgos borrosos, como si se estuviera desvaneciendo en el aire. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me paralizó. La figura entonces se movió, lentamente, sin prisa, y sus pasos no hacían ruido. Cuando se acercó a mí, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La sensación de frío aumentó drásticamente. Cerré los ojos, esperando que, al abrirlos, todo desapareciera. Pero, y al abrir los ojos nuevamente, la figura estaba justo frente a mí. No tenía rostro. Era como una sombra vacía. El miedo se apoderó de mí, y por un instante pensé que iba a desaparecer allí mismo,
engullida por esa cosa que estaba delante de mí. Estaba a punto de correr cuando oí una voz. No era una voz humana, era un lamento, un susurro bajo y agonizante que parecía venir de todos lados. «Vete», dijo, pero no era una advertencia, era una súplica desesperada. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era un pedido para dejarme salir, era una súplica para que me quedara. Me quedé paralizada, pensando que esto no podía ser real. Las voces se estaban volviendo más altas, más fuertes, y algo me decía que estaba muy lejos de cualquier posibilidad de fuga. Los lamentos se estaban mezclando ahora con algo más, una especie de chirrido, como si la propia casa estuviera hablando. Estaba perdiendo la noción de lo que estaba sucediendo. La luz de la luna parecía intensificarse, pero no iluminaba nada más que la oscuridad que me rodeaba. La figura delante de mí seguía moviéndose lentamente, y por más que intentara huir, algo me lo impedía. Era como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Cada paso que daba en dirección a la puerta parecía ser un paso hacia atrás, como si el lugar estuviera tirando de mí hacia adentro, arrastrándome de vuelta. Allá abajo, oí el sonido de las puertas cerrándose, una tras otra. No había viento, nada tenía sentido. Mis pies estaban pesados, como si el suelo quisiera tragarme. Intenté correr, pero al dar los primeros pasos, mi cuerpo simplemente se detuvo. Ya no podía moverme. La sensación de estar siendo observada era insoportable, y el aire parecía cada vez más denso, más caliente, como si la casa estuviera viva y estuviera sofocando todo a mi alrededor. Miré hacia atrás, y la figura estaba allí, más cerca, más nítida. El vacío donde debería estar el rostro me hacía querer gritar, pero no podía emitir un sonido. Finalmente, como un reflejo, corrí. No sabía para dónde, pero sabía que necesitaba salir de allí. Pasé por las puertas, sin mirar atrás, tropezando por los escalones de la escalera. Necesitaba aire, espacio, algo que me sacara de esa sensación de prisión. Cuando llegué a la puerta de salida, se cerró con fuerza. No fui capaz de abrirla. Cada intento parecía hacer que la puerta fuera aún más difícil de mover. El calor aumentaba. Sentía como si la casa se estuviera cerrando a mi alrededor, apretando cada vez más, haciéndome entender lo que los lamentos realmente significaban. No se trataba de escapar, sino de convertirse en parte de ella. Ahora sabía que la casa quería que me quedara, y a peor aún, que jamás saldría. El pánico se apoderó de mí. Ya no sabía qué era real y qué no. Las voces estaban más altas, más desesperadas. Mi respiración era jadeante, y las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Cerré los ojos, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba a punto de consumirme. Cuando los abrí nuevamente, la puerta estaba abierta. No recordaba haber hecho ningún movimiento, pero allí estaba, abierta, invitándome a salir. Sin embargo, algo en mí sabía que eso no significaba libertad. Era la última oportunidad de ser parte de aquello, la última chance de convertirme en una de las almas presas en esa casa. Sentí una mano fría en mi hombro y, en un impulso, miré hacia atrás. No había nadie allí. El aire estaba pesado y las voces de lamento aumentaron tanto que casi no podía oír mis propios pensamientos. En ese momento supe que la casa no quería más dejarme ir. Me había marcado, no físicamente, sino en mi alma. El último grito de la casa fue sofocado por un silencio absoluto. Ya no sabía si estaba viva o si todo aquello había sido una ilusión. Miré por última vez hacia la puerta abierta. No había nada más que la oscuridad del lado de afuera, solo oscuridad. El día siguiente fue como cualquier otro. El sol salió, pero yo no sabía decir qué había sucedido. La casa estaba allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Ninguna pista, ningún rastro. Me fui, pero de alguna forma, algo en mí se quedó. Algo que no podría ser explicado. No volví allá, pero sé que la casa me espera. Y, tarde o temprano, ella va a querer que regrese.
Nunca imaginé que algo así fuera posible, y menos en un lugar tan aislado. Fui con un grupo de amigos a una pequeña aldea en las montañas de Nuevo León, más por curiosidad que por otra cosa. La aldea era pintoresca, pero los habitantes no parecían muy contentos con los turistas. Cuando llegamos, todos comenzaron a advertirnos sobre la floresta. Decían que estaba maldita, que nadie que entraba allí jamás regresaba. Claro que pensamos que eran solo historias para asustar. No soy del tipo que cree en esas leyendas, pero algo en esos ojos antiguos me hizo desconfiar. Sin embargo, no hice caso e insistimos en que iríamos a explorar. Fuimos 4, yo, 2 amigos y una amiga. El camino hacia la floresta era angosto, con árboles tan grandes que parecía que el cielo había desaparecido. La luz del sol apenas penetraba por las copas. La vegetación era espesa, como si la propia naturaleza se hubiera cerrado allí, negándose a ser descubierta. Ya llevábamos caminando un rato y algo se sentía raro, pero no sabía exactamente qué. El silencio era pesado. Ningún sonido de aves, ningún sonido del viento en las hojas, nada. Solo el sonido de nuestros pasos y la respiración agitada, tal vez por la altitud, pero algo no encajaba. La presión en el aire, como si nos estuvieran observando, aumentaba a cada paso. Entonces, llegamos. En medio de la floresta apareció una cabaña, vieja, torcida, con la madera toda carcomida por el tiempo. Parecía que nadie vivía allí desde hacía décadas. Era la única cosa en todo el recorrido que parecía fuera de lugar, y una sensación de incomodidad me invadió. Mi amiga quería irse de inmediato, pero los otros estaban animados por explorar. Con el corazón acelerado, entré en la cabaña con ellos. El ambiente estaba fétido, el olor a moho y decadencia mezclado con algo más, algo metálico. Las paredes estaban cubiertas con fotos antiguas, algunas en blanco y negro, de personas con expresiones vacías. Algunas de ellas estaban rasgadas, otras quemadas, pero una llamó mi atención. Una foto de un grupo de personas, todas con una mirada vacía y extraña, como si estuvieran en trance. En el rincón de la sala encontramos una carta, amarillenta y parcialmente deshecha. La letra era ilegible en algunos tramos, pero aún así logré entender partes. Hablaba de sacrificios, de una entidad que necesitaba ser alimentada para permanecer dormida. La carta mencionaba que la floresta estaba allí para proteger a la criatura, pero también para alimentar algo mucho más sombrío. La sensación de estar en peligro se intensificó y el aire parecía más pesado, más difícil de respirar. No quise admitirlo, pero mi piel comenzó a hormiguear de miedo. Las imágenes en las fotos y las palabras de la carta formaban una conexión que no quería comprender. Fue entonces cuando la puerta se cerró sola. No lo oímos, pero lo sentimos, como si una fuerza invisible hubiera cerrado el lugar. El sonido del viento desapareció, y el silencio fue roto por un crujido de madera que vino de dentro de la floresta. Lo más extraño es que, al mirar por la ventana, nada parecía igual. La dirección de la floresta, la vereda que habíamos seguido, parecía completamente diferente. Intenté calmarme, pensar racionalmente, pero una parte de mí sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Estábamos atrapados, y la floresta, con sus secretos y su oscuridad, parecía estar consumiéndonos. Intentamos salir, claro, pero la floresta parecía moverse, cambiar, como si tuviera vida propia. El camino que habíamos seguido ya no existía. Estábamos andando en círculos, el miedo creciendo a cada paso. La sensación de que algo nos estaba observando no desaparecía, y la presión en el aire se volvía insoportable. El silencio de la floresta era quebrado solo por nuestros propios murmullos y el sonido de las hojas bajo nuestros pies, pero pronto hasta eso fue desapareciendo, como si la naturaleza nos estuviera tragando. Nuestros celulares ya no funcionaban, la conexión desapareció como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando el primero de nosotros comenzó a gritar. El sonido vino del fondo de la floresta, un grito desesperado, y todos nos congelamos. Yo no sabía qué hacer.
No sabía para dónde mirar. Miré hacia atrás y la cabaña estaba allí, pero ya no parecía la misma. Las ventanas estaban más oscuras, más profundas, como si la casa estuviera observando. Mi amigo, que estaba más cerca de la orilla de la floresta, desapareció antes de que pudiéramos reaccionar. El grito se cayó, pero algo más estaba en el aire. Ya no había sol, la oscuridad había tomado el lugar y el miedo se transformó en pánico. Sin otra opción, continuamos andando, pero cada vez que intentábamos cambiar de dirección, la floresta nos traía de vuelta. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. Cada árbol, cada sombra parecía vigilarnos, cerrándose a nuestro alrededor. Mi cuerpo estaba tenso, como si alguna cosa estuviera a un paso de alcanzarme. Ya no conseguía distinguir la realidad de la ilusión. La floresta se estaba volviendo una prisión y nosotros éramos sus víctimas. Comencé a sentir algo tocar mi hombro y al voltearme vi solo una sombra, una presencia que no hacía sentido. Ella desapareció tan rápido como surgió, pero el miedo se quedó. Ya no estaba sola. Fue entonces cuando la voz vino, débil, arrastrada, como un susurro, pero la oí claramente. Salgan. No tenía certeza de dónde venía ni de quién estaba hablando. Miré a los otros, pero nadie parecía haber oído. Las palabras comenzaron a repetirse, más altas, más urgentes. La sensación de que estábamos siendo llamados por algo mayor y mucho más antiguo era palpable. Todos comenzaron a correr, pero ya no sabíamos para dónde. Ya no teníamos dirección. Todo estaba igual. Todo se estaba transformando. Yo solo quería salir, pero la floresta no iba a dejar. Cuando miré hacia atrás, vi una silueta de alguien que ya no era mi amigo, sino una cosa distorsionada. Su rostro estaba equivocado. Yo sabía, en el fondo, que él nunca más regresaría. La sensación de que estábamos siendo cazados se intensificó. A cada paso, parecía que los árboles se cerraban sobre nosotros, dejando el camino más angosto y más oscuro. El miedo ya no era más racional, era puro instinto. Corríamos sin rumbo, sin saber para dónde ir, hasta que me di cuenta de que estábamos todos separados. No conseguía oír a nadie, apenas el sonido de mis propios pasos apresurados y el corazón acelerado. Mi cuerpo estaba exhausto, pero no podía parar. Algo dentro de mí decía que si paraba sería el fin. El pánico se apoderó de mí. Fue entonces que, en un momento, todo paró. El sonido desapareció. El viento, los pasos, la respiración agitada, todo desapareció. La floresta parecía estar congelada, como si nos observara, esperando el momento correcto para cerrarse. Miré alrededor, desesperada, pero nada hacía sentido. Los árboles estaban diferentes, como si nunca hubieran estado allí antes. La cabaña, la vereda, los sonidos, todo había desaparecido. Yo estaba sola, pero una presencia me observaba, algo grande, antiguo y mucho más terrible de lo que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y entonces, lo más extraño sucedió. La floresta, de repente, parecía normal. Los árboles, el cielo, el viento, todo parecía volver al lugar. Pero cuando miré el reloj, el tiempo no hacía sentido. Lo que había sido una tarde soleada, ahora estaba en una noche sin estrellas. Yo no sabía dónde estaba, no sabía cuánto tiempo había pasado, no sabía cómo había salido, pero algo me decía que no debería volver. El miedo me consumió y todo lo que pude hacer fue correr hasta la carretera más cercana. No miré hacia atrás. Lo más perturbador de todo es que, mientras yo caminaba para lejos, algo me llamó la atención. En el rincón de la carretera vi un cuerpo, uno de mis amigos, o lo que restaba de él. El rostro distorsionado, los ojos fijos, pero vacíos. No tuve coraje de acercarme. No conseguí gritar, no conseguí hacer nada. Apenas corrí. Corrí hasta no aguantar más. Cuando finalmente encontré ayuda, nadie creyó en mí. Ellos dijeron que yo estaba en shock, que era imposible lo que yo estaba diciendo. Yo
Yo quería creer que era solo una pesadilla, pero hasta hoy no consigo explicar lo que sucedió en aquella floresta. Y, hasta hoy, yo aún me pregunto, ¿qué era aquella cosa en la floresta? ¿Qué nos persiguió? Nunca más volví allá, pero la sensación de estar siendo observada nunca me dejó. A veces, tengo la sensación de que aún estoy siendo vigilada, y me pregunto si lo que vi realmente acabó. Sé que no voy a volver para descubrir, pero sé que algo muy antiguo aún está allá, esperando por quien se atreva a cruzar el límite. La